Dos discípulos, dos traiciones, un mismo Mesías. Uno entregó al Maestro con un beso, el otro lo negó con palabras temerosas, y mientras las sombras caían sobre Jerusalén, el Hijo de Dios enfrentaba no solo el peso de una cruz, sino el peso de la traición de sus más cercanos. Pero entre Judas y Pedro, ¿quién traicionó más a Jesús? ¿Fue peor vender al Salvador o negarlo cuando más lo necesitaba? Abrimos el corazón de este misterio. Nos adentramos en el alma de dos hombres y en el dolor de un Dios hecho hombre. Esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia, una pregunta que arde aún hoy. ¿A quién te pareces tú? Cuando llega la prueba, prepárate, porque lo que estás por descubrir podría cambiar tu manera de ver la fe y de verte a ti mismo. Jerusalén ardía de tensión. Afuera, los enemigos de Jesús tejían su red. Adentro, en una sala alta, el Maestro compartía su última cena con quienes más amaba. Pan, vino, silencio. Y de pronto, la voz de Jesús atravesó el alma de todos. Jesús dijo: «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Mateo 26:21. Las miradas se cruzaron. El miedo, la duda, la traición. Judas Iscariote, Pedro, ambos presentes, ambos marcados. Jesús partió el pan, les entregó el vino y les lavó los pies. Sí, incluso al que lo vendería, incluso al que lo negaría, porque el amor de Cristo no se retira ni ante la traición. Pero también habló a Pedro, el fuerte, el impetuoso, el líder. Jesús le dijo a Pedro: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. Pedro negó con el alma. Juró que iría hasta la muerte. Pero la noche recién comenzaba, y con ella, el descenso a la oscuridad del alma humana. Mientras Pedro luchaba con su orgullo, Judas ya había tomado una decisión. No fue un impulso, no fue miedo, fue un pacto. Judas buscó a los sumos sacerdotes, los líderes religiosos que temían a Jesús, que lo odiaban, y les ofreció lo impensable. «¿Cuánto me daréis? Y yo os lo entregaré». Mateo 26:15. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, el precio por la sangre del Hijo del Hombre. Y desde ese momento, Judas vigilaba, esperaba, planeaba, pero Jesús lo sabía. En la mesa, en el pan, en la copa, en la mirada. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. Judas salió, y la Escritura dice: «Y era de noche». Juan 13:30. No solo afuera, era de noche, en el alma. En Getsemaní, bajo los olivos, Jesús oraba. Sus lágrimas eran sangre, y mientras el Maestro agonizaba en oración, Judas llegaba, con una multitud armada, con antorchas, con traición en los labios. «Salve, Maestro», y lo besó. Mateo 26:49. El beso, el gesto del amor, usado como puñal. Jesús no se resistió. Lo miró, y le dijo con ternura infinita: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Lucas 22:48. Judas no corrió, no lloró, no gritó, pero pronto, el peso de su acto lo aplastó. Intentó devolver las monedas, pero ya era tarde. El Mesías estaba en manos de sus enemigos, y Judas, en manos de su culpa, no pidió perdón, no volvió a Jesús, y en el silencio más oscuro, se quitó la vida. Mateo 27:3-5. Así terminó Judas, no por haber traicionado, sino por no haber regresado. Su historia no es solo una traición, es un espejo para quien se aleja y cree que ya no puede volver. Pedro, el más fuerte, el más apasionado, el primero en caminar sobre las aguas, el que prometió morir junto a Jesús. «Aunque todos te abandonen, yo no». Mateo 26:33. Pero esa noche, la fe se enfrentó al miedo, y el miedo rugió más fuerte. Jesús fue arrestado, golpeado, llevado como un criminal. Pedro lo siguió, desde lejos. Entró al patio del sumo sacerdote. El frío era intenso. Se acercó al fuego, y allí, 3 veces, lo negó. Una criada lo mira y dice: «Tú también estabas con Jesús». Pedro responde con rapidez: «No sé de qué hablas». Mateo 26:70. Una mentira, pequeña, instintiva, pero real. Otra lo señala: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Pedro jura: «No lo conozco». Mateo 26:72. No lo conozco. El mismo que lo había llamado el Mesías. Ahora negaba conocerlo. Un poco después, otro se acerca. Lo reconocen por su acento.
Tú también eres uno de ellos. Pedro, ahora maldice, jura, grita, no conozco a ese hombre. Mateo 26:74. Y entonces cantó el gallo. En ese instante, Jesús, prisionero, se volvió y miró a Pedro. Una mirada, sin palabras. No fue una condena, fue amor, fue dolor, fue perdón anticipado. Pedro sintió que su alma se quebraba. Salió corriendo y lloró amargamente. Lucas 22:62. Lágrimas reales. No de culpa, sino de arrepentimiento. Pedro cayó, pero en su llanto comenzó su regreso. A diferencia de Judas, Pedro volvió. No en ese momento, no con palabras, pero con su corazón. Su historia no terminó en la negación, sino en la restauración. 2 hombres, 2 discípulos, 2 traiciones. Ambos caminaron con Jesús, ambos oyeron su voz, ambos lo amaron y ambos lo abandonaron. Judas lo entregó con un beso. Pedro lo negó con palabras. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos le fallaron al Hijo de Dios, la diferencia no está en el error, está en la respuesta al error. Judas sintió culpa, Pedro sintió dolor. Judas huyó, Pedro lloró. Judas devolvió el dinero, pero no volvió al maestro. Pedro cayó, pero su corazón aún latía por Jesús. La culpa te empuja hacia la oscuridad, el arrepentimiento te abre la puerta al perdón. Judas escuchó la voz del remordimiento, Pedro escuchó la voz del amor que perdona. Uno se colgó de un árbol, el otro fue restaurado en la orilla del mar. Porque sí, Jesús volvió a ver a Pedro, después de resucitar. Lo encontró junto al mar, lo miró de nuevo y le preguntó, no 1, ni 2, sino 3 veces, ¿me amas? Juan 21:15-17. Una vez por cada negación. Y Pedro, llorando de amor, respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí, el pescador fue restaurado. Ya no fue el cobarde, ya no fue el que negó, fue el líder, el pastor, el mártir que moriría por su fe. ¿Quién traicionó más? ¿Judas o Pedro? No se trata de cuán bajo caíste, sino de si decidiste levantarte. Judas se perdió por no creer en el perdón. Pedro fue salvado por no dudar del amor. Quizá hoy no estés entregando a Jesús con un beso, ni negándolo ante una multitud. Pero, ¿cuántas veces lo hemos traicionado con nuestra indiferencia, con nuestras palabras vacías, con nuestras decisiones ocultas? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no lo conozco? Cuando mentimos, cuando odiamos, cuando callamos ante la injusticia, cuando dudamos de su amor, o creemos que no nos puede perdonar. Todos, alguna vez, hemos sido Judas. Todos, hemos sido Pedro. Pero la pregunta no es a quién te pareces en tu caída. La pregunta es, ¿a quién te parecerás después? ¿Te vas a perder en la culpa, como Judas? ¿O vas a correr a Jesús con lágrimas, como Pedro? Porque aún si lo negaste, Él sigue amándote. Aún si caíste, Él sigue buscándote. Aún si lo traicionaste, Él te perdona. Jesús no vino por perfectos, vino por los rotos, por los que lloran, por los que fallan, pero también por los que regresan. Hoy es el día de volver. No seas Judas, sé Pedro. Llora si es necesario. Arrepiéntete, pero nunca olvides. La mirada de Jesús aún te busca. ¿La vas a ignorar o la vas a seguir? El amor de Jesús es más fuerte que tu traición. Si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes solo para ti. Compártelo, para que más corazones escuchen que aún hay esperanza. Hoy todos debemos decidir, ¿seremos como Judas o como Pedro? Suscríbete y dale like.